Buenos días, agradezco a Hugo la invitación a dar esta charla en estas inusuales circunstancias, pero bueno, les voy a hablar de la revolución darwiniana, que podríamos resumir en uno de sus aspectos sin duda centrales, la idea de que puede haber diseño, el evidente diseño hiperespecializado e hiperdiverso de todos los seres vivos, sin un diseñador, o una explicación del diseño que no requiere recurrir a un diseñador superior, exista o no exista este. Vamos a empezar con una referencia, un punto de partida, que es la primera década del siglo XIX. Uso el año 1809 porque en ese año nace Darwin, y en ese año Lamarck, uno de sus predecesores más ilustres, publica su principal obra evolucionista, La filosofía zoológica. Pocos años antes, William Paley, que fue profesor de Darwin en la universidad, había publicado un libro llamado Filosofía Natural, donde básicamente provee el argumento principal del creacionismo o del antievolucionismo inspirado en una visión religiosa, y es la siguiente. Él propone una situación donde una persona va caminando por el campo y de repente se encuentra con un reloj. Lo que sugiere Paley es que el caminante, a la vista del reloj, no sabe casi nada del reloj, no sabe de dónde procede, no sabe quién lo fabricó, quién lo diseñó y fabricó, pero sí sabe que alguien diseñó y fabricó ese reloj. O sea que ese reloj fue hecho con un propósito, llamémoslo así, por un diseñador. No hay una explicación del encuentro de ese reloj que se pueda ofrecer sin recurrir a la invocación de ese diseñador. Por supuesto, en el mundo natural, en el universo que conocemos, ese diseñador sería un ser superior, sería el dios de las religiones monoteístas, el creador. También vale la pena recordar que en aquel momento la reina de las ciencias era la física, ¿sí? Y la referencia fundamental a lo que constituye la ciencia, sin duda que era la física, en sentido amplio, la mecánica newtoniana, que incluye, por supuesto, y abarca en su marco explicativo al universo conocido, en particular al sistema solar. Ese universo era un universo en el cual los planetas, por ejemplo, recorrían cíclica y monótonamente sus órbitas, es decir, era un universo en equilibrio. El movimiento de la Tierra, por ejemplo, alrededor del Sol, lo único que hace es repetirse a sí mismo hasta el infinito. La teoría de Lamarck, hubo mucho evolucionismo antes de Lamarck, aunque nunca tuvo la pretensión de ofrecer una teoría universal, explicativa del mundo biológico. La de Lamarck es realmente una teoría en el sentido más general del término, y tiene una serie de elementos importantes en su conformación. En primer lugar, incluye una versión del vitalismo, ¿sí? Y es que la vida tiene fuerzas propias, inherentes al propio sistema viviente, que incluye una tendencia interna de esa vida hacia la perfección, hacia la complejidad, de lo simple a lo complejo. Es una especie de motor interno de la evolución lamarquista, ¿sí? Por otra parte, como en aquel momento se pensaba que la vida podía ocurrir por generación espontánea, idea que tuvo que desechar Pasteur en la segunda mitad del siglo XIX, la evolución, como la veía Lamarck, era una evolución independiente de cada uno de los linajes surgido por generación espontánea. Es decir, que había una especie de punto de partida desde que múltiples linajes biológicos se originaban, impulsados por ese motor interno a la perfección, evolucionaban, y esa era la descripción fundamental de la evolución, ¿sí? Parte del trabajo del evolucionismo posterior fue derribar esa barrera artificial entre lo viviente y lo no viviente, derribar, por supuesto, la noción de generación espontánea,
y derribar la idea de que se requiere un motor especial, una fuerza particular, distinta del mundo físico-químico, para entender y explicar la biología. La biología tal y como funciona, pero además, y eso es fundamentalmente la contribución de Darwin, la biología como un proceso de cambio que ha llevado a la diversidad que hoy conocemos. El otro elemento por el cual Lamarck es más conocido, y me adelanto a decirles que es más conocido por este último punto, la herencia de los caracteres adquiridos, porque esa es una idea estrictamente científica, que ha sido básicamente desechada o relegada a un rincón de la biología, pero que habla de cómo es la herencia. De eso hablaremos brevemente en un segundo. Cabe decir, para empezar, que las nociones de progreso y perfección y la explicación de la evolución basada en eso están todos cargados de matices extracientíficos que lo colocan al borde, pero del lado de afuera, diría yo, del mundo de la ciencia. No son ese el tipo de explicaciones que la ciencia maneja. La ciencia se impone ciertas restricciones en cuanto a la naturaleza de las explicaciones científicas que excluyen algunas de estas condiciones. Las hipótesis científicas propiamente dichas de Lamarck, ya vimos que la evolución independiente de los linajes ha sido desechada, ya veremos que se ha reemplazado por un árbol de la vida, vamos a decir, la generación espontánea también ha sido desechada, y la herencia de las características adquiridas ocupa un papel particular, pero también básicamente ha sido marginalizada de la explicación evolutiva. Tenemos mejores explicaciones de la herencia y de la evolución que la herencia de los caracteres adquiridos. Vale la pena decir, para disipar algunas dudas, ¿qué es la herencia de los caracteres adquiridos? No es simplemente que un carácter se adquiere y se hereda, es un resumen de un concepto más complejo. ¿Cómo se adquieren los caracteres, esos que se van a heredar según Lamarck, o cualquier visión de corte lamarquista de la herencia? Bueno, el uso y desuso de los órganos, el ejercicio de la vida misma, lleva a que ciertas características se magnifiquen y otras se reduzcan. Por ejemplo, si hago ejercicio, puedo tener músculos más potentes, un esqueleto más resistente, etc. Esos caracteres fenotípicos del cuerpo, adquiridos por uso y desuso, son los que, en la visión lamarquista, de alguna manera, modifican lo que hoy llamaríamos el material genético, lo cual le permite que sean transmitidos a la descendencia. Y es esa la idea que ha sido descartada del mecanismo de herencia y mecanismo de evolución. Por ejemplo, en el caso nuestro, de los humanos, sabemos bien que lo que llamamos la línea germinal, es decir, aquella que va a dar lugar a los gametos, que son los vehículos de la transmisión genética, ¿cierto?, para formar la siguiente generación, está secuestrada, aislada y fuertemente protegida de los cambios que puedan ocurrir en el resto del cuerpo, en lo que llamamos la línea somática, soma-cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que suceda en la línea somática, mis idas al gimnasio, o lo que fuere, difícilmente pueden ser incorporadas como modificaciones heredables en el material genético que reside en la línea germinal. Solamente aquellos cambios, que por cierto no son por uso y desuso, sino por la mutación biológica, del material hereditario que se encuentre en las líneas celulares que vayan a formar gametos, pueden ser transmitidos a la descendencia. Y esos caracteres adquiridos, entre comillas, mutaciones, son bien distintos del concepto de Lamarck, ¿sí? Son mutaciones que ocurren por razones físico-químicas en el ADN y que en principio son totalmente independientes. Su ocurrencia o no tiene razones físico-químicas, ¿sí?, pero son totalmente independientes de su eventual utilidad biológica. Es decir, la adquisición por uso y desuso de corte lamarquista es una adquisición de utilidad biológica. La musculatura y el esqueleto se refuerzan
en función de ese ejercicio físico que lo demanda, ¿sí? En cambio, la mutación química en el ADN no tiene nada que ver con su eventual utilidad o inutilidad. De hecho, la mayor parte de las mutaciones tienen efectos negativos, y además piensen cómo haría el ADN para saber qué eventual mutación podría ser útil en la vida de sus descendientes. No existe ese mecanismo. De todos modos, recuerden que este concepto es un concepto de la genética. Se resuelve no pensando si nos gusta la idea de que la vida tiene una especie de fuerza incorporada, sino estudiando genética. Por lo tanto, en principio, uno podría decir que puede haber algún sistema biológico, o podría haber un sistema biológico, que de alguna manera esté diseñado, esté constituido para captar caracteres adquiridos por el uso y desuso, y de alguna manera incorporarlos al acervo genético. Ese mecanismo hasta el día de hoy no existe, básicamente, pero podría existir. No queda fuera del marco de la ciencia. Bien, la publicación del famoso libro El origen de las especies de Darwin, en 1859, tuvo un larguísimo periodo de gestación, donde Darwin, prácticamente en secreto, hasta el año anterior, el 58 y un poquito antes tal vez, desarrolló sus ideas. Mantuvo un enorme intercambio de ideas con muchos científicos de la época, y sin embargo, la idea central de la evolución, o su idea de la evolución, no la develó hasta mucho más cerca de la publicación. Primero en un pequeño círculo de colaboradores y colegas, digamos, en la intimidad de unas relaciones fuertes, y después a través de la publicación del origen de las especies y de un predecesor breve, que es un trabajo publicado en 1858, junto con un trabajo que, en forma independiente, Wallace había desarrollado y que incluía la idea de selección natural. ¿Sí? En algún sentido, apurado por haber recibido por correo el manuscrito de Wallace, donde Wallace le pedía que si lo consideraba útil lo presentase o lo comunicase a la sociedad linneana, Darwin resolvió presentar un breve resumen de sus propias ideas en esa misma sesión de la sociedad linneana y acelerar el proceso de publicación del origen de las especies. ¿Por qué el origen de las especies tuvo ese larguísimo periodo de incubación? Por varias razones, que incluyen desde la personalidad de Darwin, que no era de buscar enfrentamientos, su propia noción de que su teoría iba a causar una conmoción, y además un trabajo de acumulación muy importante. Podemos decir que Darwin, entre otras cosas, lo que hizo fue amasar, acumular todo lo relevante de la época sobre la biología y también la geología en un marco abarcativo que es su propia teoría de la evolución por selección natural. Hay que recordar que Darwin fue primero geólogo y se hizo conocido, de hecho célebre, reconocido por sus contribuciones a la geología. La geología había sufrido una transformación muy importante porque en 1830, el año que Darwin se embarcó en el Beagle, había salido los principios de la geología de Lyell, el primer tomo en particular. El segundo Darwin lo recogió en Montevideo, a donde le había sido enviado por correo. Y la visión de Lyell de la geología era, en primer lugar, actualista, excluía fuerzas que no se pudiesen presenciar o constatar o evaluar en el presente, en el mundo actual, de ahí el nombre, y además gradualista. Las fuerzas del mundo geológico actual son pequeñas, pero actúan por acumulación en el tiempo. Eso implica una historia geológica muy grande, mucho mayor que los pocos miles de años que el creacionismo bíblico literal haría suponer, un proceso sostenido en el tiempo. Darwin entonces se hizo actualista y gradualista, usando y aplicando la visión
geológica de Lyell. El segundo cambio importante de la revolución darwiniana es el rechazo de algunos elementos constitutivos del lamarquismo, ¿sí? No por cierto de la herencia de los caracteres adquiridos, sino sobre todo del finalismo, cualquier forma de vitalismo, donde había algún tipo de motor interno a la perfección, ni hablar un impulso proporcionado por un diseñador, ¿sí? Ni había un diseño fijo de la creación por parte de un creador, ni el movimiento, el cambio evolutivo, estaba basado en fuerzas especiales diferentes de las del mundo físico-químico. Estas dos contribuciones marcan un punto de no retorno para el evolucionismo científico. Hay un antes y un después realmente en la obra de Darwin, si bien reconocemos en Lamarck y otros algunas contribuciones importantes, ¿sí? Podríamos decir que Darwin encontró en su teoría, como vamos a ver, una aplicación del gradualismo y el actualismo de Lyell al mundo de lo viviente, y con eso sacó la explicación del mundo de lo viviente del mundo de la metafísica, del ámbito de la metafísica, y la incorporó al mundo de la ciencia. ¿Cómo es la evolución darwiniana? Bueno, no son linajes independientes, cada uno moviéndose hacia la perfección en base a su propio impulso, sino que es una evolución por diversificación, una evolución, diríamos, con forma de árbol. Y este esquema es posiblemente el primer árbol filogenético, árbol evolutivo, representado como tal en uno de los cuadernos de Darwin. Aún las visiones lamarquistas de la evolución posteriores a Darwin, aquellas basadas sobre todo en la idea de herencia de los caracteres adquiridos por uso y desuso, adoptó esta visión del árbol de la vida como un proceso de diversificación. Por cierto, ¿cómo es el proceso de diversificación lamarquista? Bueno, en realidad hay un omega, un destino, que es la perfección. De modo que las adaptaciones, la adaptación biológica a condiciones particulares, en algún sentido, lejos de reflejar esa perfección, lo que refleja son atascos, son adaptaciones a problemas particulares en los cuales muchos organismos pueden quedar, de hecho, encajonados. Un parásito puede estar adaptado a su modo de vida y no creo que califique como un organismo perfecto o camino a la perfección en la visión lamarquista del mundo. De modo que sus adaptaciones a ese modo particular de vida, en algún sentido, son lo contrario de la perfección. Son un conjunto muy importante de especializaciones que lo retienen en una condición particular. Otro aspecto muy importante del pensamiento de Darwin es que, lejos de pensar en las especies como tipos ideales, cuya esencia deberíamos tratar de destilar de la variación que observamos en el mundo, que son imperfecciones, son ruido, la variación forma parte esencial, es el nutriente del proceso. Es la materia prima, como dice allí, de la evolución. Eso es lo que llamamos pensamiento poblacional, y es un cambio radical con respecto a la forma de pensar en las especies y en su diversidad en el mundo biológico. Estas contribuciones claramente también marcan un punto de no retorno, hay un antes y un después de la evolución más darwiniana, ¿sí? Un aspecto que vamos a ver importante es que este pensamiento poblacional, ya veremos cuáles son sus raíces, fue también una de las rupturas a la que contribuyó y a la cual llegó primero para poder contribuir a ella Alfred Russel Wallace. El pensamiento poblacional se materializa en el concepto de selección natural. La selección natural es el mecanismo principal, aunque no el único, que produce ese proceso continuo, actual, porque podemos verlo con las fuerzas del mundo actual, que actuando de manera incesante sobre diversas ramas del árbol de la vida,
constituye el motor del cambio. Y ese proceso fue codescubierto y descrito de manera independiente por Darwin y por Wallace. Wallace, por cierto, inspirado en el libro del viaje del Beagle de Darwin, no en sus secretas teorías de la evolución, salió a recorrer el mundo, a hacer el naturalismo que hizo Darwin en los 5 años que pasó recorriendo el mundo en el Beagle, y eso seguramente fue clave, además de su talento, para descubrir en forma independiente el concepto y el proceso de selección natural como potencial explicación de la diversidad de adaptaciones del mundo viviente. El gradualismo de Darwin, como decíamos, es una adopción del gradualismo geológico de su maestro Lyell, el geólogo. Estos dos aspectos han sido históricamente los más resistidos dentro del evolucionismo, dejemos de lado el pensamiento extracientífico, del pensamiento de Darwin. En primer lugar, porque muchas veces pensamos que los cambios en la evolución pueden haber sido más bruscos que el gradualismo de Darwin. Y por otro lado, porque el concepto de selección natural es un concepto probabilístico que no es extremadamente complejo, pero que escapa del pensamiento más o menos lineal y determinista que nos resulta más familiar y más natural. De eso vamos a hablar un poquito en un momento. Pero hablemos brevemente del gradualismo. Les hago notar que el gradualismo es una cuestión de escala, ¿sí? Si los cambios son discretos o continuos, en buena medida, como sabemos de la física y la química, es una cuestión de escala. Si yo voy llenando de agua un vaso, a escala macroscópica, eso es continuo. La cantidad de agua que puedo poner la concibo como una variación continua. A escala molecular es discreta. Es una acumulación de un número discreto de moléculas de agua. No puedo poner una molécula y media, ¿de acuerdo? Ni 1,3 moléculas de agua. Un terremoto puede ser un evento brusco, no gradual, si estamos en la zona, pero visto desde la estación espacial, es una imperceptible perturbación en la corteza terrestre. ¿De acuerdo? Es una cuestión de escala a la cual vemos las cosas. Darwin hizo muchas contribuciones adicionales que lamentablemente no voy a tener tiempo de discutir, pero les hago notar que el concepto de selección sexual, como un tipo particular de selección natural, el organismo no se adapta solamente al mundo exterior, al ambiente, como se suele decir, sino también a sus propias condiciones de vida, en las cuales, por supuesto, la reproducción es fundamental para la evolución. Y ya en el trabajo ese breve del año 1858, Darwin incluyó a la selección sexual y al desarrollo de caracteres sexuales secundarios, las astas de los ciervos, por ejemplo, como resultantes de un modo particular de selección que tiene que ver no con la supervivencia y la adaptación al mundo externo, sino con la competencia y la selección en torno a la reproducción sexuada. La visión de Darwin de la evolución, con contribuciones de otros, en particular de Wallace, conforma la primera teoría consistente, unificadora y exclusivamente científica, podrán discutir ustedes con Hugo qué significa eso, de la evolución. La de Lamarck es una teoría consistente, unificadora, aunque en una medida más modesta, pero no exclusivamente científica de la evolución. Además, sus aspectos científicos terminaron siendo relegados, si no rechazados de manera frontal. ¿Qué es la evolución en la visión darwiniana? La definición más simple es descendencia con modificación. Hay herencia, que es un elemento conservador, que ancla a una generación en las características de la generación precedente, y hay modificación, hoy sabemos, por mutación, en definitiva, por la naturaleza del cambio genético. Hay un contrapunto entre continuidad y cambio.
Fíjense que la evolución tiende a producir variantes semejantes a la de los ancestros. Es improbable que de un animal acuático surja rápidamente un animal volador y viceversa. Ha habido cambios y algunos han sido muy drásticos, diría Darwin, si ponemos la lupa en forma gradual y continua, por acumulación, no por salto. Pero visualizamos también un elemento conservador. Si no fuera así, si en cada generación se barajase y diese de vuelta, digamos así, el conjunto de adaptaciones, no tendríamos las claras evidencias de parentescos, algunos muy fuertes o muy cercanos y otros más lejanos, entre distintos tipos de organismos vivientes. El árbol de la vida lo podemos reconstruir porque conlleva, además del cambio, que es lo que nos importa cuando hablamos de evolución principalmente, también, y hay que entenderlo, una gran carga de conservación. Los descendientes de ciertas ramas tienden a retener características de sus ancestros. Por eso podemos reconocer, hay trazabilidad del árbol de la vida gracias a esa característica conservadora. En algún sentido, eso mismo habla del significado del gradualismo en la evolución. Darwin, además, como decíamos, consolidó, reunió, acumuló y reinterpretó todo lo conocido del mundo viviente, incluyendo el registro fósil, y por tanto también todo lo conocido de su área principal de estudio hasta ese momento, que es la geología, en una teoría explicativa de cómo es el mundo de lo viviente unificada. Ese esfuerzo de consolidación y unificación por sí solo marca un punto de no retorno, puesto que ya la evolución no es una idea más o menos inspirada para explicar alguna cuestión particular, sino una teoría unificadora, una visión del mundo distinta a la que existía anteriormente. Entonces, la idea de la evolución estaba en el aire, y el libro de Paley fue escrito en contra de esa idea, para defender y promulgar una explicación de inspiración teológica, pero la teoría evolutiva se funda en el trabajo de Darwin, con contribuciones de otros, por supuesto. Digamos que Darwin es el Newton de la biología, y no por casualidad la tumba de Darwin se encuentra junto a la de Newton. La vida es unidad y diversidad. Hay un origen común y una diversificación, pero a lo largo de múltiples ramas, a partir de un ancestro común. Y en cada punto del árbol de la vida podemos ver lo mismo. Hay un ancestro común y un proceso de ramificación y diversificación a lo largo de esas ramas. La visión de árbol es la metáfora que nos permite entender o visualizar el proceso evolutivo como un proceso de diversificación continua y múltiple. Ya hablamos del ritmo de la evolución en la visión darwiniana, y también los mecanismos de la evolución. Vamos a ver que la evolución incluye necesariamente el azar. De hecho, el concepto de selección involucra al azar en un sentido particular, pero Darwin identifica un mecanismo privilegiado, junto con Wallace, aunque no exclusivo, de la evolución en la selección natural. Les propuse y les sigo proponiendo una lectura de un capítulo de un libro de Bernard Cohen, que se llama Revoluciones en Ciencia, y ese capítulo se destina a discutir la génesis y las características revolucionarias de la visión darwiniana del mundo. A pesar de que concuerdo plenamente con esa interpretación, creo que nunca debemos olvidar a Lamarck, y hay que revisitarlo de tanto en tanto, pero evidentemente la revolución científica que estamos visualizando en este caso es la revolución darwiniana. Características principales: es un caso de una transformación radical, no en el sentido periodístico, sino en el sentido de largo plazo, un verdadero cambio de paradigma en el sentido de Thomas Kuhn. Tiene la magnitud, el calibre que permite asignarle esta característica.
afecta a una gran disciplina, a nuestra visión del mundo, y no solamente a una cuestión específica, ¿sí? Para la neurociencia puede haber sido una revolución, entender que algunas neuronas podrían reproducirse, pero eso ven que está confinado a un campo muy específico de la ciencia. Visto de afuera, esa emoción se vive con mucho menos impacto. Tiene un gran impacto científico y social. Cambia nuestra visión del mundo, ni más ni menos. Vemos el mundo y nos vemos de manera distinta antes y después del evolucionismo. Y la magnitud de ese cambio no solamente es una conmoción del momento, sino que resiste el paso del tiempo. La vemos hoy como una transformación de esa magnitud, del punto de vista histórico, no solamente epistemológico. Y Darwin, tal vez por eso, en parte al menos, fue que postergó su obra principal, la publicación de su obra principal, sabía bien que su propuesta era revolucionaria al invocar fuerzas naturales exclusivamente para explicar la diversidad biológica, y el mundo de la creación pasaría a ser explicado sin un creador. ¿Qué hacemos con el creador? Ese es otro problema, pero no lo dejamos intervenir en nuestra explicación científica del mundo. Las ideas de la evolución como fenómeno y del proceso de ramificación de la evolución en forma de árbol fueron aceptadas, dentro del evolucionismo, claro, de manera prácticamente instantánea. En cambio, hubo que esperar a las primeras décadas del siglo XX para que el gradualismo y el concepto de selección natural fuesen aceptados con mayor claridad. Mientras tanto, las explicaciones de la adaptación eran de corte, a veces, neolamarquista, y persistía una idea de evolución menos gradual, más por saltos, en algunos ámbitos de la biología. ¿Cuál fue el destino de las principales ideas de Darwin? En primer lugar, una de las cuestiones fundamentales que introduce Darwin en la ciencia, en la explicación científica del mundo, es el azar, el papel del azar. Podemos reconocer, si ponemos la lupa, en algunos aspectos de la física y la química modernas del siglo XX en adelante, que incluyen el azar como fenómeno, podemos reconocer en el siglo XIX algunos antecedentes. ¿De acuerdo? Pero el azar pasó a jugar un papel importante en la física a partir, sobre todo, de la física cuántica, ya en pleno siglo XX. Mientras que Darwin adelantó y aplicó al mundo de la biología esa noción medio siglo antes. Algunos reconocerán una respuesta, tal vez sarcástica, que hizo Einstein a la pregunta de si creía en el azar, tal como empezaba a emerger en su época en la física cuántica, y Einstein respondió: Dios no juega en los dados, implicando que el azar es una forma provisoria de explicación. Cuando trabajemos más adelante podemos atribuir a causas deterministas lo que en superficie parece ser el azar. Bueno, el Dios darwiniano definitivamente juega a los dados. Fíjense, por ejemplo, que la mutación más fantástica, para decir algo en el mundo de hoy, si hay algún ser humano que en su línea germinal encuentra, por casualidad, una mutación que lo proteja 100% del coronavirus, esa mutación está en una frecuencia, fíjense, de 1, hay una copia en un individuo en no sé cuántos miles de millones de humanos. Lo más probable es que esa mutación desaparezca simplemente por azar. Si ese individuo no tiene hijos, o sus hijos, por casualidad, no reciben esa copia mutada del gen imaginario en el que estamos pensando, la mutación desaparece, por más fantástica que sea. ¿De acuerdo? Así que el azar interviene en el destino de las variaciones. Esto, he dicho a escala elemental, se aplica al conjunto de la variación biológica.
Esta es una célebre frase de Freud, entrecortada, porque le quité algunas partes, pero creo que transmite bien la idea de por qué el evolucionismo tuvo un impacto revolucionario a nivel social. ¿Por qué cambió nuestra visión del mundo en el sentido más profundo? Dice Freud, el amor ingenuo del hombre a sí mismo ha recibido 3 golpes principales de parte de la ciencia. El primero de esos golpes es que la Tierra no es el centro del universo. Esa es la llamada revolución copernicana. Por cierto, para Bernard Cohen, la revolución esa no fue copernicana, sino fue de Kepler, Galileo y Newton. Pero la revolución que transformó nuestra visión del mundo, de un mundo centrado en la Tierra a un mundo centrado en el Sol, un sistema solar como le conocemos hoy. ¿Sí? La Tierra no es el centro del universo. Primer golpe principal de parte de la ciencia. El segundo, Darwin destruyó su supuesto, el del hombre, lugar privilegiado en la creación. Y el tercero y último, una autoasignación de mérito, la investigación psicológica busca probar que su ego, el del hombre de vuelta, no es ni siquiera patrón o dueño de sí mismo. Esa es la significación última de las ideas de la evolución impulsadas por Darwin. Finalmente vemos, sobre todo en el siglo XX, o desde el siglo XX, que el evolucionismo, ya no el evolucionismo biológico, sino una visión evolutiva del mundo, empieza a imponerse en diversas disciplinas. En lingüística, ya Darwin mismo dijo que si pudiésemos reconstruir, abreviando, el árbol de las lenguas, de los lenguajes, tendríamos una idea de cómo es el árbol de las poblaciones humanas y el proceso de diversificación de los humanos en el mundo. Eso, porque esa visión, por cierto, se ha materializado hoy en la lingüística histórica, incluso la lingüística filogenética, que busca reconstruir el árbol de las lenguas. Y por supuesto, así como en lingüística hay préstamos, hay transferencia horizontal de una rama a la otra del árbol de los lenguajes, también en la evolución biológica hay préstamo, hay transferencia horizontal de genes de una rama a la otra. A la diversificación darwiniana le agregamos procesos de transformación o ramas laterales, digamos así, que conectan, en lugar de ramificarse, unen o combinan elementos parciales de distintas ramas. Ciertamente en el mundo de la física y la astronomía, la cosmología moderna es una cosmología de un mundo, un universo en evolución. Por ejemplo, desde el Big Bang hasta nuestro universo presente. Quiere decir que el universo también se ha transformado en nuestra visión en un universo cambiante, en evolución, y no un universo en equilibrio, al estilo de la visión del universo de la mecánica clásica. Vamos a hablar brevemente de qué es la selección natural, para ver si entendemos por qué es un concepto simple, pero por qué esconde una complejidad o una diversidad de detalles que a veces nos confunden. Y vamos a definir, esta definición por cierto no es original, es una de las que circulan por allí. He elegido una definición que en lugar de hablar de una fuerza, lo cual no está mal, trata de visualizar la selección como un proceso que ocurre en las poblaciones, ese pensamiento poblacional. Por cierto, omití decirles, y lo mencionaba brevemente, que el pensamiento poblacional de Darwin y Wallace, atrás del concepto de selección natural, fue adquirido por ambos en forma independiente al leer, repito, en forma independiente y más o menos por casualidad, el ensayo sobre las poblaciones de Malthus, que es de 1798, pero que cada uno de estos dos investigadores, Darwin y Wallace, leyó en su momento y en forma independiente para leer, para cultura general, digamos, y en algún sentido les cayó la ficha de que ese pensamiento poblacional aplicado a la biología les permitía identificar el proceso de evolución por selección natural, la fuerza evolutiva, el proceso evolutivo que estaban buscando. Ya eran evolucionistas, pero estaban en la búsqueda de un mecanismo capaz de explicar la evolución.
de un mecanismo capaz de producir diseño, nuevamente, sin apelar al diseñador. Bueno, la selección natural entonces es un proceso, aunque no hay nada malo en usar el concepto de fuerza, como lo hice hace un momento, ¿sí? Que ocurre siempre que se cumplan tres condiciones. Primero, que exista variación fenotípica entre los organismos. ¿Qué es el fenotipo? Cualquier cosa, vamos a decir, menos los genes. ¿Está bien? El fenotipo es el color del plumaje de un ave, pero también es la cantidad de azúcar en sangre, también es el ritmo de pulsaciones cardíacas, todo lo que podemos observar y medir, menos el material genético mismo, vamos a decir, que eso sería el genotipo. ¿De acuerdo? Así que existe variación fenotípica entre los organismos. Recordemos que la variación es el motor mismo, la materia prima de la evolución. Acá lo vemos claramente. Esta condición se cumple en forma casi automática en todas las poblaciones biológicas. ¿Sí? No hay dos seres vivos iguales, no hay dos células iguales, no hay dos virus iguales, no hay dos formas biológicas estrictamente idénticas. De modo que la primera condición se cumple, siempre. ¿Qué forma toma? Eso pertenece al mundo de los detalles y puede variar enormemente. Así que, ¿qué es esa variación fenotípica? Más allá de que sepamos que existe, es una cosa enormemente diversa. La segunda condición es que esa variación no sea puramente resultado de cambios plásticos, de modificaciones de los organismos simplemente en interacción con su ambiente. Tiene que haber un componente heredable. Y fíjense que esto es un concepto más complejo de lo que parece. La herencia no se refiere a que en la base de los caracteres de un individuo hay genes, sino a la variación, que las diferencias entre los individuos, esas diferencias fenotípicas, al menos en parte, se deban a variación heredable, a diferencias genéticas. Por ejemplo, si en una población todos los individuos tienen el mismo color de ojos, esto puede ser drosófila, no pensemos siempre en nosotros mismos, moscas de la fruta. No hay variación fenotípica, son todos iguales, vamos a decir, mientras no miremos en mayor detalle. Y detrás de ese color de ojos rojo de la mosca drosófila, por ejemplo, hay genes sin los cuales la mosca no funciona y los ojos no tienen color. Pero no hay variación entre individuos atribuible a diferencias genéticas. ¿De acuerdo? Y la heredabilidad es una propiedad de la población, no del individuo. Bien. Y esta heredabilidad tiene que ser distinta de cero, tiene que existir. ¿Sí? Parte de la variación será atribuible al ambiente y parte será atribuible a los genes. Pero esta última tiene que existir. Los seleccionadores de variedades, animales y vegetales, los mejoradores genéticos, usan esto todo el tiempo. Dicen, bueno, si aplico una selección para tener, no sé, la lana más fina, la única forma de que ese esfuerzo de seleccionar ciertas características para la reproducción en una cabaña especializada dé resultados en la generación siguiente es que parte de esa variación sobre la cual estoy seleccionando tenga un componente heredable, porque eso es lo que se transmite a la generación siguiente. ¿De acuerdo? Ese concepto de heredabilidad es central en la selección artificial, la cual, por cierto, Darwin estudió haciéndose socio de una sociedad de criadores de palomas, para ver cómo se hacía eso de la selección artificial, y de ahí tomó el concepto de selección natural. En la selección artificial hay un diseñador, si quieren, o un mejorador de diseño, que somos nosotros mismos. En la selección natural eso ocurre sin una intervención externa. Bien, entonces el segundo concepto no es tan simple como parece. De vuelta, es un concepto poblacional, como la variación fenotípica. Y el tercero es más complejo todavía, porque dice que tiene que existir una relación causal entre la variación y el éxito reproductivo, que hoy llamamos eficacia darwiniana. Pero esa relación
no tiene por qué ser determinista. Tiene que ser probabilística. Es como un juego de azar, pero con las fichas o los dados cargados de alguna manera. La selección natural es un proceso aleatorio, pero no todo tiene la misma probabilidad de éxito. Es decir, que si tengo un dado trucado, para que salga el 1, al cual voy a apostar, bueno, mi dado está ligeramente cargado para que salga el 1, pero no todas las caras dicen 1. Eso sería una cosa determinista, porque el único resultado posible es el 1. ¿De acuerdo? Así es la selección natural, probabilística. Dados cargados. Entonces, ¿por qué esta explicación es compleja? Por varias razones, pero esto nos dice una idea general de las condiciones necesarias y suficientes para que ocurra la selección natural, pero no nos dice las formas que puede tomar. Por ejemplo, de repente, la relación esta probabilística entre variación y éxito reproductivo no tiene un óptimo único. No hay un fenotipo óptimo, puede haber varios. Este es mejor para ciertas cosas, este es mejor para otras, este es mejor en años húmedos, este es mejor en años secos, este es mejor desde el punto de vista de la selección natural, por adaptación al ambiente, este es mejor desde el punto de vista de la selección sexual. Es decir, esa relación puede ser enormemente compleja y variable, y de hecho hay clasificaciones de tipos de selección que intentan especificar, bueno, tenemos este tipo de casos, este otro caso, para saber las consecuencias. ¿Sí? Entonces, la relación entre el fenotipo y el genotipo es compleja, y la relación entre el fenotipo y el éxito reproductivo es compleja. Y debe ser especificada para tomar una forma que sea trabajable. El concepto es único y relativamente sencillo, pero toma distintas formas en el mundo biológico. La selección que tenemos en mente comúnmente es lo que llamamos en biología selección direccional, o sea que empuja todo en la misma dirección. Astas más grandes, o pelaje más oscuro, o plumaje más vistoso, lo que sea. Pero eso es una forma posible, no es la única. Vamos a ver esa definición ahora en versión del origen de las especies. Y traten de reconocer esos 3 ingredientes de la diapositiva anterior en esta frase. Fíjense, como nacen muchos más individuos de una especie de los que posiblemente pueden sobrevivir, habrá entre ellos una recurrencia frecuente a la lucha por la existencia. Esta expresión, lucha por la existencia, está tomada de Malthus, del ensayo sobre las poblaciones. Ya aquí la gente empieza a levantar la mano y dice, bueno, pero vamos a ver. De repente no nacen más individuos de lo que una especie posiblemente puede sobrevivir. En este año nacen exactamente los mismos que van a llegar a ser adultos. Bueno, la demografía nos dice claramente que mientras haya recursos, la población crecerá, y cuando los recursos sean limitantes, entonces no puede crecer más, y la multiplicación de algunos individuos, que dejan cierta cantidad de descendientes, siempre es a expensas de la multiplicación de otros. Esa lucha por la existencia no significa armarse o meterse en un ring y pelear en forma directa. Es una lucha que puede ser totalmente indirecta. Si el número de casilleros a completar en la siguiente generación es fijo y alguien deja más que el promedio, entonces alguien necesariamente va a dejar menos que el promedio. Es más, si el número de casilleros es el mismo de hoy, entonces si alguien deja 2 descendientes, en un sistema asexuado, vamos a pensar así, bacteriano, entonces otra bacteria tendrá que no dejar ninguno. Porque si alguien deja más de uno y la población no crece, algo tiene que ceder. ¿Está bien? Eso es la lucha por la existencia. Puede incluir alguna pelea en un ring, pero no tiene por qué. Entonces, en esas condiciones, reforcemos la idea que está en el trabajo de Darwin y en el de Wallace. La enorme capacidad de propagación de los seres biológicos. Aún los más cansinos tienen un potencial reproductivo mucho mayor del que se materializa en la práctica. ¿Sí? Los artículos de Darwin y Wallace tienen ejemplos concretos. Un pato en promedio pone tantos huevos en su vida, y así. Y si todos esos sobreviven, en la siguiente generación habrá tantos patos, así sucesivamente.
¿sí? Hay un límite, y ese límite por el potencial de la reproducción se encuentra muy rápidamente, ciertamente en tiempo evolutivo. Entonces, en esas condiciones, y acá está la ficha que le cayó separadamente a Darwin y a Wallace, ¿sí? Cualquier ser, aunque varíe poco, en cualquier manera que sea beneficioso, y aclarando la complejidad, bajo condiciones de vida complejas y a veces cambiantes, digamos en general y en promedio, tendrá una mejor chance de sobrevivencia y por tanto será naturalmente seleccionado. Esta es la selección en base a la supervivencia. A algunos le va mejor que a otros, y eso se va a traducir en la reproducción. Y acá viene. Dado el fuerte principio de la herencia, podríamos decir fuerte pero desconocido, porque en aquel momento el trabajo de Mendel fue un poquito posterior y además permaneció ignorado hasta principios del siglo XX. ¿Sí? Pero hay un fuerte principio de la herencia. Como lo saben todos los mejoradores de variedades y por tanto los miembros del Club de Creadores de Palomas, al cual Darwin se hizo socio, digamos así. Cualquier variedad seleccionada tenderá a propagarse en su forma nueva y modificada. Esto que hace el mejorador genético en forma deliberada, lo hace el mundo natural en forma anónima, digamos así. Las condiciones del mundo viviente llevan a que esto opere en forma permanente. ¿Sí? Mencionamos que la obra de Mendel fue ignorada, simplemente nadie le hizo caso o se dio cuenta de su existencia o de su importancia, hasta principios del siglo XX no fue redescubierta. En el siglo XX, el llamado neodarwinismo o teoría sintética de la evolución lo que hizo fue sintetizar o aunar el darwinismo, evolución por selección natural y todos los demás ingredientes, con el conocimiento genético recientemente adquirido o redescubierto, que además, por cierto, tuvo una explosión tremenda desde el redescubrimiento de las leyes de Mendel a principios del siglo XX hasta el mundo de la genómica actual. Primer punto importante, la evolución es inevitable. No qué evolución. No es inevitable la aparición de Tyrannosaurus Rex o Homo sapiens, pero el fenómeno de la evolución es un corolario, una consecuencia inevitable de que hay herencia, el factor conservador, de que hay mutación, hay cambio, y hay recambio por selección o al azar a lo largo del tiempo. Es decir, que cualquier población evoluciona. Por ejemplo, en el mundo de hoy estamos preocupados por la posible evolución del coronavirus, de esa población. Y si pueden aparecer mutantes más exitosas para el virus, o más peligrosas para nosotros, como individuos, o más capaces de propagarse en la población. Bien. El azar es parte intrínseca del proceso, tanto en el origen mutacional como en el destino de la variación. Las mutaciones se originan sin referencia a su posible utilidad. No hay un mecanismo de conocimiento de qué sería útil y generación de esa variación útil. Hay variación al azar con respecto a su valor adaptativo, no al azar en general. Y el éxito y el destino de esas variantes se resuelve en el proceso de las poblaciones, que incluye azar, así como selección natural. De vuelta, no queremos contraponer selección y azar, sino que la selección es un tipo particular de azar, con ciertos pesos ahora en contra de ciertas variantes. Hay múltiples aplicaciones de la evolución, y esto que ocurre desde hace bastante tiempo, bueno, se entiende mejor el mejoramiento genético que es anterior a la evolución como un proceso evolutivo, ¿de acuerdo? Con las herramientas de la genética y el conocimiento actual de la selección natural. Pero hay aplicaciones que son menos conocidas y muy importantes, o cada vez más importantes. En 2018, Frances Arnold, ahí está su foto, compartió el premio Nobel en Química con otras 2 personas, pero ella tuvo la mitad, digamos así,
por sus contribuciones a el uso de la evolución para generar y mejorar enzimas, y más en general proteínas, ¿sí? Usando los principios de selección natural, variación al azar y selección, para mejorar por diseño, pero no un diseño de ingeniería, sino un diseño por selección natural, enzimas de interés práctico. Ahí está la descripción tomada de la página del Premio Nobel, de la Fundación Nobel, de su trabajo. Y hoy tenemos un mundo en plena actividad, en plena efervescencia, que es la evolución de algoritmos por selección, donde hay un proceso de introducción de variación al azar y mejoramiento por selección, ¿sí? Todo el mundo de la inteligencia artificial está condicionado en parte por este proceso de selección de algoritmos, ¿sí? Y con esto terminamos esta breve introducción al evolucionismo biológico. Espero que les resulte de utilidad y algunas lecturas que con Hugo hemos seleccionado para que ustedes puedan leer y profundizar un poco en el tema. Muchas gracias.